Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Estrategias para optimizar el monitoreo de condición de equipos y maquinaria. Pues es la eh, tercera parte, la conferencia organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN con el apoyo de la ingeniera María Alejandra, quien nos acompaña el día de hoy y nos guiará en esta conferencia. Recuerden que en el chat pueden ir colocando sus dudas o comentarios para exponerlos con la ingeniera durante la conferencia. Antes de iniciar la charla, los invito a descargar y a utilizar la nueva app de ASIEN, donde en ella podrán visualizar todo el contenido sobre ASIEN y nuestros servicios. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link de esta conferencia que dejo en el chat con sus amigos y conocidos que deseen participar. Bueno, sin nada más que decir, bienvenida, ingeniera. Dale, Natalia, muchas gracias por la introducción. De nuevo, pues buenas tardes a todos los de esta serie de webinars que estamos enfocando a todo lo que son las estrategias para optimizar el monitoreo de condición en equipos. Y esta vez estamos con el webinar número 3, vamos a hablar de la transformación digital, el nuevo horizonte del monitoreo de condición. Entonces nosotros venimos, digamos, de 2 webinars anteriores. En el primero evaluamos todo lo que era la identificación del nivel de madurez, dónde estamos y hacia dónde vamos, y así como vamos a aprovechar mejor el uso de estas técnicas y estas metodologías que tienen tanto impacto positivo, pero que para poder sacar y aprovechar esos beneficios que nos dan, es importante identificar cómo los vamos a incorporar dentro de nuestra estrategia de gestión de activos. En el 2, estuvimos hablando de la preparación del terreno y nos acompañó la ingeniera Jennifer Arias, y estuvimos mirando cómo... ¿Me están viendo mi pantalla? ¿Hola? No, ingeniera, no estoy visualizando su pantalla. Dale, no te preocupes, ya lo miro acá. Perfecto. En teoría me dice que la estoy mostrando, viendo. Ah, nos dice que están viendo tu pantalla. ¿Listo? Sí, Ahí ya. ¿Están viendo mi pantalla? listo, listo, perfecto. Dale, Perfecto. Natalia, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, pues hemos tenido una serie de webinars y en la charla pasada estuvimos viendo como el tema de cómo definir la estrategia, tener la claridad entre un área de confiabilidad y un área de monitoreo de condición, cómo implementarla y cómo medir su desempeño y su impacto en el tiempo. Y el día de hoy vamos a ver un poco de cómo entra todo este mundo de la transformación digital y la industria 4.0 en lo que es el nuevo horizonte y cómo podemos sacarle provecho a todo lo que es el monitoreo de condición, optimizarlo a través de las tecnologías, pero esto va a ser posible si hemos tomado en cuenta los puntos que analizamos en los webinars 1 y 2. Y por último, en nuestro último webinar vamos a hablar del conocimiento a la acción, cómo tomar decisiones ya basados en, digamos, en este uso de herramientas, en este uso de técnicas, pero que viene una buena definición de la estrategia. Entonces, transformación digital, el nuevo horizonte del monitoreo de condición, y quiero iniciar con un artículo que hace un tiempo se publicaba y hablaba de razones por las que el monitoreo de condición no genera los resultados esperados, y ese va a ser un poco nuestro punto de partida con el día de hoy. Y uno de los primeros puntos que nos decía es porque la recolección de los datos no está alineada a la estrategia de mantenimiento y confiabilidad, ya lo vimos en el webinar 1 y 2, lo importante que hay que alinearlo, que hay que tener una alineación y cómo vamos a lograr esa alineación. Y pues cuando no está alineado, que es lo que pasa, una de las consecuencias que veíamos claramente, es que podemos hacer una no buena selección de la tecnología o de la técnica que tenemos que usar. ¿Y qué pasa? Que no vamos a tener una cultura de anticipación, realmente no vamos a tener un monitoreo de condición que sea proactivo, y como nosotros a veces decimos, se nos vuelve como un predictivo reactivo, porque llegamos ya a una etapa muy tardía y esas oportunidades de impacto y de optimización en la gestión de activos no la vamos a tener. Luego hablamos de que los datos recolectados no son tratados a tiempo para prevenir fallas en el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los métodos tradicionales tienen sus retos, y si tenemos, digamos, un plantel con una cantidad de activos significativos
y vamos a tener que hacer análisis por vibraciones, por termografía, de aceites, de nutritivos, etcétera, más del SCADA y nuestras variables operacionales, pero todo un poco más complejo y el tiempo que transcurre en que adquirimos los datos hasta que los procesamos y generamos una alerta, pues puede ser demasiado tardío y volvemos a lo mismo, nos perdemos oportunidades de optimización. Entonces, en la tercera, hablábamos, no se integran las variables de proceso de los PLCs y de los DCS con los parámetros de las técnicas de monitoreo de condición. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos dejar de asociar todo lo que son eventos o condiciones propias del proceso del activo que tiene una repercusión porque recordemos que las variables o los parámetros que medimos a través del monitoreo de condición son síntomas, no son el problema como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que si no tenemos esa buena integración, podemos perdernos ese contexto operacional que nos puede dar una gran cantidad de contexto sobre por qué el activo tiene las condiciones que presenta a través del monitoreo. Y por último, que la mayoría de los datos están dispersos en demasiadas bases de datos no integradas. Vean, yo les cuento un poco. Estas razones que se publicaron en un artículo, creo, si mal no recuerdo por si no están, pero ya hace varios años, pienso que esto lo vi más o menos en el año como 2018, 2019, y no han cambiado mucho. Pero entonces, ¿qué queremos hablar en esta tercera webinar? Cómo la tecnología nos tiene que ayudar desde el punto de vista de los focos de falla que podemos tener en nuestra estrategia para que realmente nos ayuden a optimizarla y no a profundizarla. Entonces, acá digamos que no vamos a hablar como tal en este webinar, no vamos a hablar como tal de tecnologías que tengamos hoy en el mercado. Yo creo que hoy mucho vemos en redes, en congresos de las tecnologías que hoy tenemos disponibles, sino que nos vamos a concentrar en el cómo integrarlas y cómo esas tecnologías nos deberían de ayudar a mitigar y no a profundizar estas razones por las que el mantenimiento preventivo o el monitoreo de condición podría no darnos los resultados satisfactorios que esperamos. Entonces, por ejemplo, y nos vamos a centrar mucho en algunas como que los datos estén dispersos en demasiadas bases de datos integradas. Ahí la tecnología tiene que llegar a ayudar. A la integración con el contexto operacional nos tiene que ayudar. En que los datos lleguen de manera más oportuna, definitivamente nos va a ayudar. Y en que las herramientas, los parámetros y la manera en que medimos esté más asociada a cómo potencialmente perderíamos la función, ahí nos tienen que ayudar. Si ustedes ven este proceso de transformación digital, de industria 4.0, todo lo que se viene, o que ya está, que ya es una realidad porque no se nos viene, ya está, nos debe de ayudar en estas causas que tenemos actualmente. Entonces, acá quiero hacer como una reflexión que me parece interesante, que es la transformación digital, y comenta aquí la industria 4.0, y quiero irme con una reflexión, que alguna vez la escuché me parece bastante acertada para este concepto que aquí hablamos. La necesidad es la de permitir que el significado escoja las palabras y no al inverso. Lo peor que uno puede hacer ante las palabras es rendirse. Es decir, nosotros no podemos ser esclavos de la tecnología. Nosotros no podemos ser esclavos de cada nueva tecnología que salga. Y tenemos que tener muy clara nuestra estrategia para que este proceso de transformación digital realmente se dé. Y como bien acabo de decir, la transformación digital es un proceso y es un proceso de mejora continua. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos hacer transformación digital. No necesariamente hablamos de inteligencia artificial, no necesariamente hablamos de la nube, no necesariamente hablamos de analítica de datos. ¿Por qué? Porque depende en qué estado madurez este sistema de organización y cuál es nuestra estrategia, cuál es el tipo de activo, cuál es el nivel de madurez de comunicación que tengo, cuál es la capacidad de conectividad que tengo. Y son todas esas realidades de mi organización las que me van a ayudar a dar los pasos correctos en este proceso de manera continua y de transformación digital. Entonces, ¿qué es la transformación digital? La transformación es la integración de tecnologías en todos los ámbitos del negocio, lo cual resulta en cambios fundamentales en su forma de operar y en cómo se genera valor. En cambios fundamentales. Es decir, no puede ser solo la integración de la tecnología, porque ya la tengamos, y voy a hacer un ejemplo que lo vemos todos los días, que ya lo tengamos en una app. Si tener una aplicación, si tener esto en la nube, no genera un cambio profundo en el cómo hacemos las cosas, en el cómo pegamos, en el cómo tomamos las decisiones para generar valor, no estamos haciendo un proceso de transformación digital. Lo que estamos haciendo es una digitalización, que es un paso previo a la transformación digital. Y es un cambio cultural que requiere de las organizaciones un cambio en el status quo, una voluntad de experimentación, por eso es importante segmentar, y aquí vamos a ir con 3 palabras claves: pilotear, aprender, escalar.
pilotear, aprender, escalar. Siempre nos vamos a ir con esto en mente. Para que podamos realmente sacarle provecho a estas nuevas tecnologías hay que pilotear, aprender y escalar, porque muchas de estas herramientas van a ser nuevas y lo que vamos a hacer es que podemos generar un efecto contrario, y es generar una gran cantidad de datos que no tenemos la capacidad como organización para eh, poder procesarla, y si no tenemos esa capacidad, pues lo único que vamos a hacer es aumentar la cantidad de datos, pero no cambiar la forma en la que tomamos decisiones. Entonces, por eso hay que experimentar, hay que pilotear y que nos sintamos cómodos de aprender de poder capitalizar esas lecciones aprendidas y transformarlas realmente en un proceso de mejora continua. Entonces, quiero hablar ya de 3 mitos, pero en la transformación digital y que si vamos a ver, va muy de la mano con los retos que acabamos de hablar. Uno, que estas iniciativas de transformación son un proyecto y el dueño es un área específica. Cuando yo empecé con este tema de monitoreo en tiempo real, incorporación de nuevas tecnologías, etcétera, escasamente las reuniones eran con el jefe de mantenimiento, con el jefe de confiabilidad. Sin embargo, hoy para que nosotros tengamos unos resultados óptimos, la realidad es que estos procesos, que son un proceso, no un proyecto, y por eso esa es la primera, digamos, el primer mito, evidentemente es importante incorporar metodologías de proyecto, metodologías ágiles, pero esto es un proceso donde hay unas entradas constantes que son los resultados de las acciones que vamos implementando y las vamos mejorando en el tiempo. Las organizaciones se vienen transformando digitalmente todo el tiempo. El solo hecho de pasar de un formato manual a pasar en Excel y que esto repercuta en el cómo nosotros documentamos y tomamos decisiones, hay un proceso de transformación digital. Entonces, no necesariamente implica, como digamos ahorita, que vayamos directamente a la nube o que haya inteligencia artificial, sino que hay que entender dónde estamos. Realmente las organizaciones siempre están en una constante transformación digital. Lo importante es que hoy, a diferencia de unos años atrás, el auge tecnológico, por ejemplo, en el tema de monitoreo de condición, es muchísimo. Y ya casi que el reto no es que haya una tecnología, sino cómo las vamos a incorporar de manera estratégica. Y lo otro, que el dueño es un área específica. Entonces, como hablamos de transformación digital, pensamos que eso es el TI, pero realmente cuando vamos a hablar de este tema de monitoreo de condición, que desde hace unos años las reuniones eran con el jefe de mantenimiento y confiabilidad, hoy como mínimo estamos mantenimiento, operación, instrumentación, TI, entonces ya viene toda una articulación desde los diferentes procesos porque somos habilitadores. Desde el punto de vista del mantenimiento y la confiabilidad, sabemos qué es lo que vamos a buscar y cómo lo vamos a buscar. Desde el punto de vista de operaciones, cuál tiene que ser la interacción desde la operación con estos datos para tomar decisiones y el impacto en el contexto operacional. Desde el punto de vista de instrumentación, cuál es nuestro nivel de madurez en nuestros lazos de control, en nuestras anillos de conectividad y cómo nos vamos a montar en esas redes existentes para aprovechar la conexión con los datos operacionales. Desde TI va a ser la habilitación para que la información llegue donde tiene que llegar, en el momento que tiene que llegar, a los roles idóneos. Desde recursos humanos, las nuevas competencias que hay que desarrollar en las personas para que esta información que va a llegar realmente tenga un sentido, tenga una connotación. Y ahí voy a hacer una aclaración importante. Para que estas iniciativas de transformación funcionen, los conceptos de base no se pueden perder, porque yo tenga, entre comillas, un sistema inteligente de análisis de vibraciones mecánicas, yo no puedo perder los conceptos físicos del análisis de vibraciones, porque si tengo un problema en la configuración, si no estoy encontrando las frecuencias específicas porque mi resolución no es la idónea, porque el número de líneas no es el idóneo, porque la frecuencia máxima no está bien seteada, pues puedo tener una muy buena tecnología, pero esos problemas van a seguir siendo invisibles para mí. Entonces, el nivel de especialización no se puede perder. Lo que tiene que haber es un desarrollo de nuevas competencias con la interacción con la tecnología y la toma de decisiones sobre esta tecnología. En un segundo mito, hablamos de que nunca es muy tarde para comenzar con la transformación. Sí, sí puede ser tarde, definitivamente podemos llegar a un punto en el que esto nos afecte la competitividad de la organización y la sostenibilidad de la organización. Y 3, que no todas las compañías son lo suficientemente maduras para embarcarse en estos procesos de transformación digital. Todas pueden embarcarse en este proceso de transformación, como ya lo hemos hablado, sino que no todas parten desde el mismo punto. Entonces, todas son lo suficientemente maduras, sino que no están en el mismo nivel de madurez. Hoy tenemos muchas herramientas para medir nuestro nivel de madurez.
Ya vimos en el primer webinar una herramienta para medir nuestra madurez en términos de monitoreo de condiciones específicamente, pero también tengo herramientas para medir mi nivel de madurez en la parte de transformación digital, saber si tengo políticas, si tengo un gobierno del dato, si ya tengo todo, digamos, la definición de protocolos de comunicación estandarizada, cómo van a ser mi arquitectura, si es abierta, entonces cómo tienen que llegar los nuevos sistemas a integrarse. Todas estas condiciones, cómo están las competencias de mi recurso humano para que realmente este proceso de transformación se dé de manera acertada. Entonces, esto lo digamos en el primer webinar, solo lo voy a pasar rápido. Definitivamente la gestión de activos tiene un enfoque hacia el desempeño del activo muy claro y es ahí donde el monitoreo de condición juega un rol fundamental en la toma de decisiones y es ahí donde la transformación digital desde el punto de vista del monitoreo del desempeño también juega un rol importante porque nos va a ayudar significativamente en pegarle a esos 4 factores que puede hacer que ese monitoreo de condición no nos genere el resultado esperado y es en el tiempo de la adquisición de datos, en la síntesis de la información, en la integración con el contexto operacional y en la visualización simplificada de una sola fuente de información. Ahí es donde la tecnología nos tiene que ayudar y nos tiene que llegar a agregar valor para realmente hacer un proceso de transformación digital. Pero ¿qué es la industria 4.0? Y de hecho, en uno de los eventos más importantes que nosotros tenemos aquí en Colombia de tecnología, que hace 2 años se decía algo muy importante del organismo que organiza este evento. Y decía, nosotros en la industria, no solo colombiana, de la región, la realidad es que aún tenemos un nivel de madurez por mejorar en la industria 3.0. Entonces es importante que hagamos esa identificación. Pero ¿qué es todo esto? Entonces hablamos que la industria, la primera revolución industrial es todo lo que fue, digamos, la máquina de vapor, la segunda, lo que fue la producción en serie, la parte de los motores eléctricos, la tercera revolución industrial, todo lo que es la parte de los elementos computacionales y los PLCs, los programadores lógicos controlables, y en la cuarta revolución industrial hablamos de todo lo que son sistemas ciberfísicos y cómo a través del Internet y a través de este uso de datos en toda esta parte, digamos, de los sistemas, podemos tomar decisiones sobre elementos físicos. Entonces ahí entran muchas cosas, entra, digamos, la nube, entra la inteligencia artificial, entra la analítica de datos, entra la ciberseguridad, entra la robótica, entran muchos, el Internet de las cosas, entran muchos elementos, pero es muy importante entender que muchos de esos elementos no van a poder ser desarrollados si ni siquiera tenemos una buena adquisición de datos o no tenemos una confiabilidad sobre el dato que adquirimos. Entonces, ¿qué se espera de la industria 4.0 y la confiabilidad? La transformación digital debe ser un apoyo, como decíamos ahorita, al momento de condensar esos datos, de integrarlos y poder generar información de calidad. Es decir, pasar de esa cultura de excesiva captura de datos a la generación de información de calidad que permita tomar decisiones a niveles operativos, tácticos y estratégicos. Definitivamente, cuando hablamos de confiabilidad, la industria 4.0 debe ser un momento, debe ser ese apoyo. Y acá vemos, de hecho, alguna de la estructura. Es la integración, es la adquisición de los datos, la integración al proceso, poder hacer un monitoreo diagnóstico que nos lleve a una toma de decisiones articulada. Articulada entendiendo, no, o no viendo de manera aislada, ya, porque digamos que, y esto sí es, y siempre lo diré desde un punto de vista muy, mi experiencia personalmente con lo que tiene que ver con el monitoreo de condición. Nosotros hablar de que vamos a optimizar la estrategia de monitoreo de condición basándonos en solo los elementos de predicción, en una sola variable, como los datos globales de vibraciones mecánicas, es remitirnos a la efectividad de un diagnóstico de los años 80, de los años 90, cuando mucho. Nosotros necesitamos tener información, necesitamos tener el contexto operacional. En la primera diapositiva lo vimos, los elementos que hacen que pueda fallar una estrategia de monitoreo de condición precisamente es ese excesivo trabajo aislado de los datos. Y puede que en algunos activos esto funcione por su simpleza, por su baja criticidad, pero puede que en otros sistemas productivos esto no funcione por su complejidad, por la gran cantidad de variables, por su contexto operacional, por la variación en la materia prima, por eventos, por la variación en las condiciones operacionales, y es ahí donde la integración va a ser fundamental. Acá yo les voy a dejar algunos elementos
Una definitivamente de los puntos fundamentales va a ser pasar de una estrategia de monitoreo offline, que ha sido tradicional, a una estrategia de monitoreo continuo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo definimos esa estrategia de monitoreo continuo? Y acá están los pasos muy resumidos, pero digamos que en cada uno vamos a ir hablando un poco sobre todos esos elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, tener elementos de análisis de confiabilidad, desde el análisis de criticidad, el análisis de los modos y los efectos de fallo, o la curva PF, para que se establezca cuáles son los criterios para definir por qué una máquina tiene que ser monitoreada de manera continua. Es importante que tengamos esos criterios definidos. ¿Por qué? Porque no podemos caer en algo que es cantidad sobre la calidad. ¿A qué me quiero referir con esto? Hace poco, por ejemplo, empezamos un proyecto con una organización que tiene 4 plantas, tiene una cantidad significativa de activos, y una de sus premisas era, como hoy hay un auge importante de sensores, los sensores cada vez son de más fácil adquisición, queremos monitorear 100 y pico activos por planta, o sea, queremos monitorear 400 y pico activos, una cantidad importantísima. ¿Qué pasaba? Que evidentemente para llegar a un retorno, a un punto de retorno de la inversión sobre una implementación de este tamaño, se requerían sensores bastante económicos que sacrificaban, por ejemplo, resolución espectral, que sacrificaban, por ejemplo, el tiempo de monitoreo, entonces cada cuánto podían capturar datos, que sacrificaban, por ejemplo, que los datos fueran del cliente y iban a ser del proveedor, que sacrificaran, por ejemplo, el tema de una licencia vitalicia, elementos diferentes. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Le decíamos, listo, vamos a monitorear 400, cuando realmente el payback de esto están 20 activos críticos por planta, porque ahí está nuestro parejo. Esos son los activos más críticos, los que le pegan más a los objetivos del negocio, donde tenemos mayor oportunidad digamos, de optimización, donde tenemos los repuestos de mayor valor, donde son los que generan más impacto en un paro no programado, etcétera. Y entonces, a cambio de monitorear otros 30 activos que tienen stand-by, que no me va a generar un impacto tan negativo, voy a sacrificar, por ejemplo, en estos 20, donde sí necesito una medición continua, donde necesito una integración con el contexto operacional, donde necesito en algunos monitoreo cableado y en algunos inalámbrico, por el tipo de señales que tengo que tener, lo voy a sacrificar por monitorear más. Y voy a sacrificar el payback del proyecto. Entonces aquí es muy importante, volvemos a lo mismo, lo que hizo en el webinar 1 y en el webinar 2, hay que alinear con la estrategia del negocio. Y yo acá voy a ser muy clara desde el punto de vista de lo que es conceptualmente el monitoreo de vibraciones mecánicas y la medición de vibraciones mecánicas. No, por lo menos no por ahora, la medición wireless no reemplaza el monitoreo cableado, lo complementa, pero no lo reemplaza y no lo va a reemplazar en un tiempo prudente. Por ahora es un complemento y nos va a ayudar a llegar a todas esas otras máquinas donde montar una arquitectura cableada era mucho más complejo, más costoso, etcétera. Pero entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo no puedo pretender cambiar la estrategia de monitoreo de una turbobomba, de una turbomáquina montada sobre cojinetes planos, donde necesito un esquema de protección, donde necesito un monitoreo de milisegundos para cumplir ese seteo de protección, donde necesita una alimentación continua para poder que esas condiciones de latencia que acabo de escribir se cumplan por la simpleza de monitorear de la instalación de un sensor wireless. Mientras que en una torre de enfriamiento, en un tren de laminación, donde es muy complicado cablear, sí puedo migrar a este tipo de elementos que me complementan mi estrategia de monitoreo. ¿Quién nos va a decir eso? Lo mismo, el análisis de confiabilidad, mi matriz de criticidad, la probabilidad de ocurrencia de una falla, el tipo de fallas que se pueden presentar en ese activo, el tipo de variables que están relacionadas con los patrones de falla en ese activo, y así mismo poder hacer una buena selección. Pero sí llevémonos esto muy claro, desde el punto de vista de lo que son las vibraciones mecánicas, la sensórica wireless no reemplaza la sensórica cableada, la complementa. Y hay que tener muy claros los criterios técnicos para saber en cuáles debemos continuar con la estrategia cableada y en cuáles podemos facilitar, migrar y tener una estrategia de monitoreo wireless que realmente nos va a simplificar toda esta implementación. Ya con este conocimiento desde el punto de vista de confiabilidad, de probabilidad de ocurrencia, de los modos de falla, de las variables relacionadas, de los tipos de variables que tenemos que medir, si son temperatura, vibración relativa, vibración absoluta, contaminación del aceite,
partículas, agua, variables de proceso como presiones, etcétera, que van a estar asociadas a la pérdida de la función del activo, pues ahí ya establecemos los puntos de medición y las variables requeridas para detectar los mozos o las patologías de falla de manera temprana. Realmente aquí lo que vamos a encontrar es que no hay muchas variables que ya están en nuestros estados, pero que hoy se usan solo para el contexto operacional, solo para decisiones operativas, para bajar o subir ciertas condiciones, digamos, para balancear el proceso, pero que en términos de confiabilidad nos van a ayudar a entender cuándo se está afectando la función del activo. Entonces, ahí nos vamos a encontrar que la integración con el Estado va a ser fundamental porque muchas de estas variables realmente ya se están capturando, pero se están usando desde el punto de vista de la operación. 3, ya con ese contexto, ahí sí ya entra la discusión de la tecnología. Y aquí en este tercer punto también hago, digamos, una reflexión importante. ¿Cuáles son los temas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa cuando hablamos de transformación digital en el monitoreo de condiciones? ¿Qué es lo primero que entramos a discutir? Si la aplicación, si es wireless, si la nube, si es 3D, si es 2D, o cuáles son los tipos de problemas que tenemos que buscar y cómo los vamos a encontrar. Y ya con todo eso definido, pues entraremos a mirar en el mercado qué soluciones hay. Ahí sí, ya en ese tercer punto, es definir la instrumentación requerida para los puntos anteriores. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo necesitamos? ¿Cada cuánto lo necesitamos? ¿A quién debe de llegar? ¿Cómo debe de llegar? Yo no tengo problema, no me voy a integrar con el contexto operacional, listo, que me llegue a una nube, que me llegue al teléfono, etcétera, no tengo problema porque yo no me pienso integrar en mis redes, ¿ok? Pues resulta que es que tener la operación de ese equipo es constante, no tengo muchas variaciones, si me pierdo cosas como consumos de corriente, presiones, etcétera, no va a afectar mucho mi capacidad de diagnóstico, válido, no va a la nube. Pero si por el contrario, estar embebido en mi red operacional, entender cómo opera el equipo, si varían la carga, las presiones, si se cambia el fluido, las viscosidades, etcétera, es fundamental y está directamente relacionado con la afectación de la función. Debo entonces entender si yo debo manejar mis datos en redes OT y no salir primero a la nube y desarticular. Entonces es muy importante entender qué decisiones pretendo tomar a través de la información que pretendo construir con los datos que voy a medir. O sea, tiene que ser nuestra premisa, cuáles son las decisiones que voy a tomar. Y son los puntos que se deben de poner inicialmente sobre la mesa. 4. Establecer los factores mínimos de conectividad, integración e información requeridos, que también debe de poner mi plan, porque muchas veces quiero hacer todo esto, pero resulta que no tengo un anillo de red, que no tengo puntos de red, que no tengo internet en mi planta, que la conectividad es muy baja, que no tengo fibra óptica, que, etcétera. Entonces, venga, empecemos y segmentemos muy bien la implementación en solo alguna de las máquinas, donde yo pueda hacer todo este proceso de transformación y de cumplimiento de los factores mínimos y luego lo escalamos a otras aplicaciones. Ya luego realizar un estudio comparativo entre las diferentes opciones que brinda el mercado, garantizando así compatibilidad, posibilidad de expansión y escalabilidad, servicio de postventa y probabilidad de obsolescencia que va a ser importantísima. Y aquí es muy importante que tengamos una visión de gestión de activos, porque cuánto me va a costar el licenciamiento a 10 años, cuánto tengo que pagar en suscripciones o cuánto me cuesta si lo adquiero de una vez si es licencia vitalicia y empezar a comparar todos estos elementos y poder tomar la mejor decisión para mi negocio. Realizar la instalación de acuerdo a estándares y normas aplicables y ya con eso, instalación de acuerdo a estándares como la API 670, los EPOIS de acuerdo a la 2816, de acuerdo a la 4406 para código de partículas y estoy a monitorear contaminación del aceite, o la NAS también que aplica para condición del aceite. Entonces ya cuando tengo todo este contexto, pues ahí sí nos vamos a definir la línea base de monitoreo. ¿Qué es importante? La información de calidad. Y aquí va a ser fundamental la parametrización y reconocimiento de las máquinas monitoreadas. La confianza de los datos recolectados y por consiguiente cualquier análisis de ellos depende fuertemente de la calidad de los datos recolectados. Y los datos de alta calidad se caracterizan por los siguientes: integridad de datos en relación a la especificación, cumplimiento de definiciones de parámetros de confiabilidad, tipos de datos y formatos, entradas, exactitud, suficiente población, periodo de vigilancia, pero ahorita vamos a ver las características claves que tienen que tener los datos para la relevancia de los datos, sobre las decisiones que se van a tomar, las necesidades propias de cada usuario, para que realmente signifiquen algo. Y acá la correlación de los parámetros operativos y mecánicos, la monitorización de las máquinas, va a ser un elemento
clave y diferenciador. Y aquí viene algo importantísimo. Y me voy a centrar en uno de los elementos que también tiene mucha complejidad y es el caso, o de hecho, vamos con cualquier variable, las vibraciones mecánicas, la temperatura, etc. Nosotros, lo primero que tenemos que entender acá es el cambio de filosofía del monitoreo de condición, o tal vez no es un cambio de filosofía, porque realmente siempre ha sido la misma, pero lo que no podemos dejar es que la tecnología nos cambie la filosofía del monitoreo de condición. Nosotros no medimos vibraciones para saber cuánto vibra un equipo. Nosotros no medimos temperatura para saber un valor de temperatura per se. Ese no es el propósito del monitoreo de condición, no es la adquisición del valor. El propósito del monitoreo de condición es poder saber qué pasa cuando varía ese valor, si existe o no existe un problema asociado a ese valor que estamos capturando y si existe, poder diagnosticarlo de manera efectiva y cuando lo diagnostiquemos poder dar una recomendación técnico-económicamente viable en base a esa información. Este círculo completo se tiene que cumplir. Lo veíamos en la charla pasada en el establecimiento de la estrategia con la ingeniera Jennifer. El ciclo de la ISO 17359, desde establecer la estrategia hasta cerrar el plan de acción de manera efectiva. Ahí esa es nuestra filosofía del monitoreo de condición. No es la captación del valor como tal. Por eso la correlación con parámetros operativos para el entendimiento real de ese impacto va a ser fundamental y poder parametrizar de manera adecuada. Entonces, para máquinas dinámicas es necesario concatenar tanto vibraciones medidas en partes giratorias, mediciones medidas en piezas no giratorias, comportamiento térmico, condición del lubricante, otras técnicas predictivas, llevar a la evaluación a un criterio común que involucre también inspección visual, las variables operacionales, el historial, etcétera, para poder hacerlo. Y de hecho acá en esta imagen les comparto, por ejemplo, la arquitectura de una organización que ya tiene toda una integración desde su contexto operacional con su contexto de monitoreo de condición y de una manera segura lo llevan a sus redes corporativas para que lleguen a los roles encargados, sin poner en riesgo la calidad del dato, sin poner en riesgo el tema de seguridad de las redes OT, sin poner en riesgo, pero sin sacrificar la calidad de la información que le llega a los roles que están integrados con la toma de decisiones sobre el activo. Para esto es importante en cualquier proceso de transformación digital tener un orden. Y el orden es primero cuál es el fin de lo que hago. Le decíamos ahorita el objetivo al cual le deseamos pegar a través de ese proceso de transformación. Dos, cuál va a ser nuestro plan de trabajo, cuál es el proceso que voy a seguir, qué necesito para llegar al cumplimiento de ese objetivo, recursos, tiempos responsables, etc. Tres, cuáles son los puntos y reglas inamovibles, cuáles son mis estándares, cuáles son mis criterios de toma de decisión sobre los cuales voy a ejecutar ese proceso para saber muy claro cuáles son mis criterios de conectividad, mis protocolos de comunicación, cuáles son mis criterios de instalación para que esto realmente llegue a cumplir o a satisfacer el objetivo. Y por último, qué información necesito de todas las vistas, de todas las aristas, perdón, del negocio, tales como lo que llamamos ahorita criterios de comunicación, redes, direcciones IP permitidas, permisos, firewall, donde todo este tipo de cosas para que realmente la información se concatene, cómo nos vamos a integrar con el Estado, etcétera, para que realmente esto se dé, qué competencias vamos a tener que desarrollar en las personas que van a manejar los procesos, todo lo que vamos a necesitar, la conexión, todos esos ítems de conexión para que estos objetivos se den. Para eso es importante que se cumpla la primera premisa o el primer valor de la gestión de activos, alineación. Tiene que haber claras unas expectativas sobre ese proceso de transformación digital y tiene que haber claras unas realidades de cómo vamos a afrontar esas expectativas. Y con esa alineación entre expectativas y realidades es que vamos a definir los factores de éxito, los roles y responsabilidades, el manejo del cambio. Miren, una de las preguntas que a nosotros nos hacen mucho cuando las organizaciones se van a embarcar en ese proceso de transformación, de pasar de una estrategia tradicional de monitoreo offline a una online, a una integración, etcétera, y es el manejo del cambio.
Y no, María, pero ¿cómo hacemos para que esté de mantenimiento no sean en los sensores, no corten los cables? Manejo el cambio. Nosotros permitimos que simplemente el día el operador llegue y ya vea unos sensores ahí instalados, o empezamos un involucramiento desde el operador. ¿Esto cómo te va a servir en tu concepción del activo? Y cuando nosotros empezamos con los operadores a decirles, ahorita usted va a poner esos nuevos datos en su escala, porque eso tiene que ser bidireccional y es importantísimo. Eso tiene que generar una mejor relación del mantenedor y el de confiabilidad y de gestión del activo desde el punto de vista de mantenimiento con el desempeño del activo, pero desde el operador también tiene que generar una mejor relación sobre cuál es el impacto de sus maniobras operativas en el estado y la condición del activo. Y cuando esta información se la llevamos a él condensada y lo integramos, él va a entender por qué los sensores están ahí y cómo me van a ayudar. Lo mismo desde el punto de vista del mantenedor, por qué esto está acá y cómo nos van a ayudar. Y hay organizaciones donde tenemos sensores instalados 8 años y los sensores siguen siendo los mismos 10 años y no ha habido todavía reemplazo de sensores. Lo que quiere decir que después de que haya un buen manejo del cambio, esta alineación se va a dar. Y lo mismo, un monitoreo de progreso. Es importantísimo, y lo decíamos ahorita, para que haya vamos a la primera diapositiva, una transformación digital real, donde haya un cambio en cómo hacemos las cosas, se tiene que monitorear ese impacto. Entonces, el monitoreo de progreso va a ser fundamental. Para eso, es importante, uno, que se defina, se identifica y se defina dónde están las oportunidades de mejora. Los análisis de confiabilidad, la medición de valores nos van a identificar las brechas. Se empieza a colectar la data y se genera una línea base. ¿En qué? En un piloto. Se analiza y se identifiquen esos patrones y esas batallas tempranas, esos diagnósticos que nos van a ayudar a mostrar la gestión hacia la gerencia y las decisiones que podemos optimizar con estos datos. De ahí ya viene la generación, la priorización e implementación de las soluciones que vienen a partir de ese análisis, las acciones, la mejora, eso es un ciclo PHBA, realmente tiene que desencadenar en decisiones informadas. Y de ahí ya vienen nuestros indicadores, el control sobre estas desviaciones. Y aquí quiero hacer una reflexión, y ya lo hemos hablado. La psicología cognitiva ha demostrado que la mente comprende mejor los hechos cuando entretejen una manta conceptual, tal como lo es una narrativa. Es decir, nosotros necesitamos tener un contexto completo, necesitamos construir una narrativa para poder tomar una mejor decisión. Cuando los datos están inconexos en la mente, son como links desactivados en una página web. Su existencia, además de no aportar, genera ruido, genera sesgo, desvía los análisis y sería mejor si no existiera. Si a nosotros nos llega a hacer una alerta, es que se subió a 5, ¿5 qué? 5 es mucho, es poco. Ah, no, este se generó a 5, se subió la vibración a 5 milímetros por segundo, porque hubo un cambio en la materia prima, subimos la presión de succión en tanto, eso nos generó una repercusión y entiendo todo ese contexto, esa narrativa. Cambiamos de materia prima, cambiaron las presiones, esta presión generó una mayor carga dinámica en la máquina, esto me generó un incremento en la vibración, entiendo toda una narrativa, estoy solo poniendo un supuesto, pero entiendo toda una narrativa sobre esa dinámica de la máquina y puedo tomar una mejor decisión. Cuando esto está inconexo, nosotros le llamamos a esto, ya es un bombero, de hecho nos volvemos expertos en fallas. Entonces, pongo una cantidad de sensores y empiezo a generar alertas. O que se me subió la vibración y tengo una desconexión del contexto operacional y voy, no es que cambiaron una variable operacional, es que cambió la materia prima y generé toda una alerta innecesaria. O por el contrario, pongo una cantidad de sensores, no hice una adecuada gestión del cambio y me vuelvo un experto en detectar solturas porque no tengo ni siquiera un adecuado plan de tornificación. Y vamos, es que no le falta un tornillo a una de las patas de la máquina. Entonces, ¿de qué me sirve toda esta sensórica si no tengo una alineación, si no tengo esta narrativa, si no tengo toda este contexto? Entonces, definitivamente el dato es el activo estratégico, pero siempre y cuando cumpla ciertas características. Y entonces aquí vamos a hablar del gobierno del dato y nosotros tenemos acá, vamos a poner aquí, nosotros tenemos acá, digamos, el nivel estratégico, y lo hemos hablado, define hacia dónde vamos. En la parte táctica nos va a ayudar a entender cómo vamos a acercarnos a ese cumplimiento de esa estrategia, y la parte operativa es el que cumple y notifica, retroalimenta, y el que genera la data. Y por otro lado tenemos aquí nuestra pirámide
de la calidad, de la pirámide de la información, donde en la parte más baja tenemos los datos, que es la base, que es una gran cantidad. De hecho, si nosotros somos honestos, nuestras organizaciones no adolecen por datos. Muchas veces tenemos una gran cantidad de datos, entonces están inconexos y no generan información. Entonces, en esta parte operativa se generan los datos. Y acá tenemos que empezar este proceso de generación, de integración para que se genere información, que viene de la parte táctica y operativa. Pero para eso los datos tienen que cumplir ciertas características. Y lo vamos a resumir con los 5 Bs de la Big Data. Volumen, tengo que tener una muestra representativa. Velocidad, la información tiene que llegar en el tiempo que debe llegar a donde debe llegar. La variedad, debo tener las suficientes diferentes naturalezas de datos para que eso se cumpla. La veracidad, los datos tienen que estar asociados a los patrones a los que realmente queremos diagnosticar y adicionalmente tengo que garantizar que su calidad, curvas de calibración de los sensores, las todo estén funcionando para que sean veraces. Y la viabilidad que realmente pueda capturarlos con la capacidad que tengo. Entre esos, por ejemplo, hoy hay herramientas que, adaptándose a la filosofía real del monitoreo de condición, el sistema te dice qué máquina se va a monitorear. ¿Un motor eléctrico? Listo. ¿Qué problemas tiene un motor eléctrico? Pata coja, frecuencias eléctricas, desalineación, fallas de rodamientos. ¿Cuáles son las referencias de los rodamientos? ¿Cuáles son las características mecánicas del motor? Y el software te va a decir cómo tienes que medir para garantizar que va a encontrar las patologías de fallas de ese tipo. Es decir, te va a garantizar la veracidad, la viabilidad. Luego son de arquitectura abierta, entonces te va a permitir que tenga la variedad. Luego te va a permitir meterte en tus redes OT, te va a garantizar la velocidad. Y adicionalmente, dependiendo del tipo de activo, pues con la volumen voy a determinar si puedo ser wireless o si debo ser cableado de acuerdo al volumen de datos que debo tener. Cuando yo ya genero esos datos a través de estas 5 características se convierten en información, venimos aquí al nivel táctico donde tomamos decisiones. Cuando se toman decisiones bajo esa información, pues ese ciclo que viene acá, es que se genera conocimiento sobre nuestros activos a través del monitoreo de condiciones. Y ahí es donde sabemos si nos estamos acercando o no a la estrategia y generamos inteligencia de negocios. Ahí generamos inteligencia, ahí generamos confiabilidad. Para esto también es importante que alineemos la industria 4.0 con el ciclo de vida del activo. Es importante que ya hoy tengamos en nuestras políticas de activos nuevos, desde la fase de diseño, qué requerimientos necesitamos de conectividad, de comunicación, de sensórica, de adaptación física en nuestros activos para poder hacerlo, para que luego en la construcción, adquisición y puesta en marcha instalemos y generemos una línea base, no perdamos el minuto cero, que nos va a garantizar que en la operación y mantenimiento tengamos un aprendizaje, diagnóstico y toma de decisiones. Y posteriormente podamos o reimplementar, o migrar, o integrar, o actualizar las upgrades. Pero para que esto suceda, importante, gobierno del dato. Esto se tiene que cumplir como lo hablábamos acá en el anterior. Para eso les recomiendo, no nos vamos a nada nuevo. Utilicemos nuestras herramientas, nuestros FEMECAS. Nosotros a esto le llamamos el RCDT, la transformación digital centrada en confiabilidad. Si tenemos y conocemos nuestros activos, tenemos la probabilidad de que fallen su data histórica. Si tenemos el conocimiento específico, desde los gestores de activos, los operadores, los mantenedores, los especialistas y sabemos sus componentes mecánicos, cuánto es la resolución que necesitamos. Con esas dos integraciones hacemos desarrollo, prueba e implementación. ¿Qué es lo que buscamos acá? E integrar las bases y fundamentos del RCM con herramientas de adquisición de datos, garantizando que los datos producidos estén directamente relacionados con los modos de falla de cada tipo de activo, los que han sucedido o los que se consideran negros, construyendo soluciones a medida. Signos negros son estos que potencialmente podrían pasar y me generarían un alto riesgo. Es decir, yo no solo me puedo basar en lo que ha pasado. Y ahí el conocimiento específico y un monitoreo que garantice que va a detectar desviaciones a tiempo va a ser fundamental. Caso de éxito para que concluyamos el día de hoy. 1. Primero, ¿cuál es nuestra entrada? El cumplimiento de los niveles de servicio requeridos. Ya no solo hablamos de disponibilidad, hablamos de productividad, pero ese contexto operacional va a ser fundamental. Ya que hablamos, 1, las variables de desempeño, porque es que las variables de desempeño son las que están asociadas a la función del activo. Realmente cuando hablamos de confiabilidad es la probabilidad de que el equipo cumpla su función.
Y la función está asociada a que levante la presión, a que trasiegue el flujo, a que se dé caudal, a que genere la potencia. Todas estas variables de desempeño las vamos a monitorear, normalmente están desde nuestros sistemas SCADA. Y las variables de condición que están asociadas al estado de los componentes de ese activo, que van a ayudarnos, nos van a garantizar el cumplimiento de esa función. Vibraciones, contaminación, ruido, fricción, temperatura, etc. Y su integración nos va a permitir esa comprensión. Y adicionalmente, esto que les decía ahorita, la síntesis de la información, entender el cómo falla y ya la filosofía de monitoreo cambia. No estamos buscando valores de vibración, estamos buscando indicadores asociados a la probabilidad que ocurra una falla, fricción, engranaje, desalineamiento. Y por ejemplo, aquí vemos en nuestra parte derecha, como un espectro tradicional se puede sintetizar en ventanas de energía que se conviertan en indicadores de falla, donde ya no monitoreo los 4, los 5 milímetros por segundo, sino la cantidad de fricción, la cantidad de desalineación, la cantidad de soltura, la cantidad de desbalanceo. Pero para eso tiene que haber un profundo conocimiento de cómo se ven estos problemas. Y acá les dejo, primero, cuando identificamos nuestros niveles de servicio, podemos definir un piloto. Ya con este piloto implementamos, y ahí es donde hablamos de la primera fase de transformación digital, digitization, que no tiene traducción al español, donde empezamos a pasar de lo análogo a lo digital, de esa, digamos, de esa estrategia tradicional de offline, en un piloto donde empezamos a producir datos en tiempo real, pero tengo la capacidad de producirlos, de procesarlos. Y cuando tengo la capacidad de integrarlos y procesarlos, viene la digitalización, donde ya sabemos cómo almacenamos, cuál es mi gobierno del dato, integramos al contexto operacional, procesamos y tomamos decisiones. Tiene que haber una toma de decisiones. Cuando esto se da, escalamos. Y es ahí donde digitalizamos un proceso. Y por último, cuando la organización ya toma decisiones de manera sistemática y sistémica bajo esta información, es que hablamos de una coordinación cultural, gente que le cree al dato, porque hubo una adecuada implementación. Técnica, cultural y tecnológica para generar valor a través del monitoreo de condiciones. Resultados operativos que se pueden dar acá. Visualizar y monitorear. Cuando hablamos de la transformación digital, el monitoreo de condición, hablamos de visualización y monitoreo en red de los grupos de activos críticos, de poder caracterizar los diferentes contextos operacionales de nuestros activos, previo y posterior a una intervención, cuando cambiemos ciertas condiciones operativas, y poder dimensionar el impacto global en el desempeño de nuestro activo. Monitoreo integral de variables de condición operativa, análisis especializado con con técnicas avanzadas, segmentación, indicadores de fallo, síntesis de la información y beneficios obtenidos, que los veíamos en alguno, y esto les comentaba en el primer webinar. ¿Cómo llegamos a estos beneficios obtenidos? A través de todo lo que hablamos anteriormente, incorporando, integrando, definiendo mis patrones de falla y los beneficios que se pueden obtener acá con el monitoreo, la transformación digital en el monitoreo de condición no son solo el mantenimiento, también soportamos la caracterización de ventanas operativas. Y este es un caso real en un oleoducto colombiano. Se pueden caracterizar ventanas operativas. Se viabilizó el aumento de flujo y viscosidad porque se entendió el impacto desde el punto de vista tanto de operación y mantenimiento a través de esa integración en una misma estampa de tiempo. Pero además de que se mejoró estas ventanas operativas, se optimizaron las frecuencias y costos de mantenimiento, se optimizó el inventario de repuestos y se mitigó el riesgo por la probabilidad de comenzar una falla. Definitivamente, la gestión de activos es más que hacer cosas para los activos, es usar los activos para generar valor. Y ahí es donde el monitoreo de condición nos va a ayudar de manera sistematizada en este proceso de transformación digital, si lo hacemos teniendo en cuenta todas estas premisas, integrando. Cada vez la idea no es desarticular. Por eso es importante que nos hablemos con los demás procesos. La transformación digital no la puede liderar solo TI, no la puede liderar solo confiabilidad. Si hablamos desde el punto de monitoreo de condiciones, necesitamos hablar con operaciones para saber qué tenemos, qué herramientas hay, y está en la integración, está en fuentes de información sintetizadas, está en toda, digamos, esta simplificación del monitoreo para usar mejor nuestros activos, desde el punto de vista de la operación, desde el punto de vista del mantenimiento,
etcétera, para obtener valor y para alcanzar nuestros objetivos. Y aquí cierro con una cosa que me parece muy importante. El centro de una sociedad, economía, comunidad moderna no es la tecnología, es la información, es la nueva información, es como la tecnología nos ayuda a través de esa captura de datos a generar información, patrones que antes para nosotros eran desconocidos y nos ayudan en la toma de decisiones y la mitigación de riesgos. Entonces, con eso acabamos nuestro tercer webinar, como les decía, más allá de enfocarnos en que tenemos hoy, que hay muchas herramientas, les decía ahorita, hoy tenemos muchas. Lo importante es identificar dónde está nuestra organización y cómo estas nos van a ayudar. Importante, herramientas que no nos amarren en la parametrización, porque hay que entender cómo nuestros equipos operan, cuáles son sus velocidades de trabajo, cuáles son sus elementos y componentes mecánicos y cómo las configuraciones nos van a ayudar a fortalecer esa capacidad de diagnóstico. Entonces es muy importante poder tener arquitecturas abiertas, poder tener oportunidad de integración con nuestro contexto operacional, poder tener oportunidad de integración con otras herramientas de monitoreo que ya tengamos, poder llevar la data a diferentes roles en diferentes niveles de interacción. Todo esto van a ser elementos claves que nos van a ayudar a entender. Y vuelvo a los 3 pasos siempre clave. Piloteen, aprendan. Cuando piloteamos va a ser más fácil aprender. Si hacemos procesos muy robustos, va a ser muy difícil aprender porque el retorno sobre la inversión lo tenemos acá, va a estar encima todo el tiempo. Pero si piloteamos, aprendemos y escalamos, va a ser mucho más sencillo llevar esos procesos de transformación. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos. Como siempre, aquí quedan nuestros datos de contacto. Y si tienen alguna inquietud, pues estoy pendiente con toda la disposición a contestarla. Entonces quedo pendiente, Natalia, si alguno de los participantes tiene alguna inquietud. Bueno, perfecto. No sé si algún ingeniero tenga alguna duda o alguna inquietud eh, para que por favor lo podamos pues exponer con la ingeniera. Bueno, ingeniera, bueno, acá el ingeniero Solón Antonio dice, pues está haciendo la pregunta que sí, prácticas, pero no sé a qué se refiere. ¿Ya las puedo leer? Estoy mirando. No, no las puedo leer. Estoy tratando de buscar. Ok, ya no, es que la leí mal, perdón. El ingeniero está diciendo qué tipo de organizaciones deberían implementar estas prácticas al monitoreo de condiciones. Listo. Mira, ingeniero, yo pienso que cualquier organización del sector industrial que tengamos activos rotativos, que tengamos activos críticos, tenemos la oportunidad de implementar esto. Que es lo importante, como hablamos ahorita, de identificar el nivel de criticidad de nuestros activos, porque también, pues digamos que pueden haber ciertos contextos que por nuestro, digamos, nuestro contexto operacional, que sean abaches, que tenemos tiempos para poder hacer inspecciones, aunque, y sin embargo, porque hemos hecho el ejercicio con empresas que trabajan a baches o por chafras o por líneas de producción que tienen ciertos paros, aquí digamos que ya, como tengo tiempos desde el punto de vista operacional para empezar a hacer mantenimiento, el monitoreo de condiciones empieza a tornarse en otros impactos. Y por lo menos ahí ya no es tanto, no es para disminuir tiempos perdidos, porque casi que tenemos la oportunidad de entrar a garantizar la disponibilidad del activo en cualquier momento, o de la línea operativa, sino que empieza hacer más desde el punto de vista de la optimización y el uso idóneo de los recursos. Yo pienso que esto siempre va a tener cabida en nuestras organizaciones, que es lo importante, y me voy a retornar al webinar 1, que era donde hablábamos cómo identificar nuestro nivel de madurez y nuestro caso de negocio, está ahí. Identificar dónde está nuestra organización hoy, qué tipo de activos son los que tenemos, cuál es un caso potencial de negocio para nosotros, si nuestro potencial caso de negocio está en mejorar los niveles de disponibilidad,
si está en ser más efectivos y asertivos con las intervenciones de mantenimiento, si está en optimizar nuestro nivel de inventario, en dónde está eso que nos duele a nosotros como organización y asimismo poder entender cómo el monitoreo de condición llega a ser un aliado. Porque si lo vemos ahorita, y me voy a volver al caso que lo mostré ahorita en el educo, lo que nosotros hicimos fue generar un valor 360 desde el punto de vista del monitoreo de condición, digamos que había una ventaja, que había una oportunidad. Bueno, de hecho, en etapas iniciales no se consideraba que hubiese oportunidades de mejora en todas esas aristas. Aquí se empezó desde un punto de vista para saber si había un impacto en las bombas por el tema del cambio de viscosidad en el crudo. Pero el monitoreo de condición nos permitió ver otras oportunidades en el camino y además de que se viabilizó la operación, identificamos que podíamos optimizar el mantenimiento planeado y al optimizar el mantenimiento planeado identificamos que podíamos mejorar la gestión del inventario. Entonces, realmente, lo importante es, yo siempre digo, identifiquen dónde están para que estas herramientas de monitoreo en tiempo real les saquen realmente el jugo. O sea, tengo la madurez o tengo la capacidad de procesar eso y esos datos. Ah, bueno, solo tengo para mis equipos más críticos, empecemos por ahí. O tengo que tercerizar el diagnóstico. ¿Cómo voy a hacerlo? Entonces, es primero identificar dónde está mi organización y cuáles son los beneficios que pretendo generar a través de esa implementación. Pero esos beneficios los voy a poder identificar si hago esa premisa. ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi capacidad de captación de datos? ¿Cómo están mis redes? ¿Cómo está mi recurso humano? ¿Qué tan sensorizadas están mis máquinas? ¿Qué tan variable es mi operación? Todo eso. No sé si con eso, Inge, responde un poco tu pregunta o si tienes alguna otra inquietud adicional. Perfecto, ingeniera. El ingeniero Alejandro Cárdenas dice, ¿qué debe pasar para cambiar el paradigma de tener las técnicas de monitoreo para apagar incendios y no como algo más integral? Incorporación de las altas gerencias. Necesitamos que tanto saquemos el monitoreo de condición de un elemento sumamente técnico. Necesitamos que desde el punto de vista de las gerencias no se van a volver expertos en técnicas de monitoreo de condición, pero entiendan el valor a través del monitoreo de condición para que desde las gerencias se impulse. Miren, lastimosamente muchas veces esto se tienen buenas herramientas desde el punto de vista tecnológico, pero se tienen subutilizadas porque no están integradas, etcétera, y muchas veces porque hay falta de apoyo desde las gerencias. Entonces, miren, nosotros hemos visto casos donde hay empresas que llevan un año esperando un punto de red para poder integrar sus datos al contexto. Entonces, si no hay esa visión desde toda la organización del valor que hay a través del monitoreo, ¿qué pasa? Que se van a seguir liderando estas iniciativas solo desde el punto de vista del mantenimiento, las vamos a limitar al punto de vista del mantenimiento y las vamos a seguir subutilizando. Y ahí hay un tema importante, Alejandro, que chévere que lo tocaste, que puede haber un poco de pérdida del entusiasmo, se le empieza a perder, digamos, hasta la credibilidad cuando no tiene nada que ver con la técnica y la tecnología. Tiene que ver la manera en cómo lo hemos incorporado. En todo hay un proceso de transformación cultural. La transformación digital va de la manera de transformación cultural. Y sabes qué otra cosa, otro punto de vista, si además lo amparamos bajo el punto de vista de la gestión de activos, va a ser mejor. Porque como la gestión de activos es un punto de vista organizacional, hace que se incorporen los procesos desde el punto de vista de compra, logístico, tecnológico, etcétera. Si esto es apalancado desde el punto de vista de gestión de activos, también tenemos una mejor o una mayor probabilidad que se le dé mayor peso al monitoreo de condiciones de la organización y salgamos de ese paradigma táctico y para apagar incendios y se lleva a un nivel más estratégico. Listo, ingeniera, perfecto. No sé si algún ingeniero tenga más inquietudes sobre la conferencia o que quiera participar. ¿Vale?
Pues yo creo que nuevamente Bueno, gracias a todos, de verdad, por la listo. participación y ahí estamos así, cualquier cosa estamos con toda la disposición. Listo, perfecto. Bueno, en este momento estamos recibiendo diferentes comentarios de agradecimiento por la exposición del tema. Eh, bueno, al no haber pues más inquietudes, le agradecemos a la ingeniera por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación. Nos gustaría saber si es posible nos pueda compartir el material expuesto. Claro que sí, Natalia. Perfecto, ingeniera. A todos los participantes agradecemos su asistencia. Sus correos les llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Por último, quiero invitarlos a participar de la siguiente conferencia, que es el cambio climático, causas, consecuencias y formas de solucionarlo. Se va a llevar a cabo el día 18 de junio a las 10 de la mañana. Y también quiero recordarles que en ASIEN ahora contamos con un nuevo servicio de coworking para todos nuestros afiliados, donde pueden desarrollar diferentes actividades laborales y de negocios. Bueno, nuevamente, gracias, ingeniera María Alejandra. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera damos por finalizada la sesión y para todos un feliz resto de día. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.